Hola, tío. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, bien, aquí estamos. En la boina. Se me quedó de nuevo. Se me quedó. Me la pongo a veces. Se me quedó. La voy a ir a buscar para no dejarte en ascuas. Claro, espero Espérate, la concentración así. espérate, voy a buscarla. Ya, ahora sí. Perfecto. Ahora sí con boina, ya. Ya. Ahora me puedo concentrar en la clase, gracias. Ah, ya. Que me la saco en la Hay que mañana. esperar a que suene más gente porque solamente somos tres. No, si hay tres más. Ahí están los otros tres. Oye, ¿qué pasó con su profesora jefe? Supone que está con licencia. Sí, que no, se me ha olvidado preguntarle cómo, no. Sé que es la jefe técnico, está de profesora jefe. Y no le he preguntado a ella. Es que yo soy súper poco preguntón y de repente me dio por preguntar, pero nunca pregunto. Sí, porque la he echado de menos. Bueno, chicos, ¿y me han mandado la guía o no? Yo he visto súper poca guía. Profe, yo se la mandé el mismo día, el viernes. Ya, sí, lo que pasa es que me han enviado de otros cursos, entonces yo estoy juntando para empezar a corregir ya desde ahora, porque en la semana es como súper complicado porque tengo muchas clases. ¿Saben por qué les digo, chicos? Porque les van a llegar un aviso de que... Ya, listo, Martina. Lo que les va a llegar un aviso se lo va a decir su profesora jefe, que muy prontito se van a terminar los plazos porque nosotros vamos a mandar, pronto vamos a empezar a mandar, se va a hacer un informe de notas que se les va a enviar a los apoderados y ahí la cosa va a cambiar. Así que traten de hacerlo lo antes posible. Así que yo en la medida de que yo este fin de semana, entre la semana, lo que resta de semana y el fin de semana, yo me voy a dedicar a corregir lo que me han enviado, porque yo tengo un montón, bueno, todos tenemos hartos cursos, entonces de repente se te empiezan a juntar y sobre todo cuando vienen cosas atrasadas, se te juntan más de lo que debería juntarse. Y para que no tengan problemas, y eso háganlo en todos los cursos, chicos, si no se les va a empezar a juntar y van a empezar a tener problemas. A lo mejor ustedes mismos, ustedes con sus papás, porque a lo mejor sus papás piensan que ustedes envían las cosas, no sé. Así que traten de hacerlo. Los que no lo han hecho, obvio. Así que busquen, revisen la guía. A veces la respuesta hay que pensarla un poquito más. No llegar y a veces diga, no me entendí. Y como que lo más fácil es llegar y decir, no entendí. No, pensar, siempre hay que pensar un poquito. Y para eso tenemos la cabecita, para eso tenemos el cerebro. El cerebro se tardó muchos años en crearse, millones y millones de años en crearse. Ya sí, Martín, así eso lo tengo súper claro. Yo lo estoy hablando en general. No, yo sé que algunos de ustedes han sido súper
súper responsables y han mandado las cosas súper a tiempo, están todos súper ordenaditos y eso se felicita. También yo sé que hay otros que les ha costado montones, porque no han tenido tiempo, porque no han tenido conectividad, porque han tenido problemas de salud, su familia. Yo también, y todos entendemos eso. Pero Profe, hoy también, día vamos a ver la temperatura. sí, ya, sí, pero también hay que ver que hay personas que no han, no han trabajado, ¿ya? Por eso en los cursos hay de todo. Y nosotros también entendemos toda la situación. Por lo tanto, en el momento de evaluar, yo no puedo evaluar igual a la persona que ha cumplido siempre y lo ha hecho en las fechas, que la persona que no lo ha hecho. ¿Ya? Ojo con eso, cuidado. Bueno, chicos, lo que nosotros estamos viendo es el clima. Entonces, vamos a ver todos los factores y elementos del clima. Y eso es lo que estamos mirando, hemos comenzado a mirar. Y vamos a ir avanzando, agregándole algunas cosas. No nos vamos a ir en la profunda, en el clima. Y la razón de por qué no estamos profundizando tanto los temas, quiero que siempre les quede claro. Es por lo que estamos viviendo. Nosotros hemos pasado los temas como muy superficialmente, en todos, y eso va a ocurrir en todo, y eso es una indicación no mía, sino que nos han dado a todos los profesores, de todos los colegios, que no podemos pasar las cosas en mucha profundidad. Entonces, generalmente, por ejemplo, en la roca a mí me habría gustado hablar un montón de más cosas, o en la fuerza me habría gustado hablar muchas más, profundizar muchas más cosas. Pero el tema es que no podemos, porque resulta que estamos en condiciones que no son las óptimas, no estamos en la sala de clase, ¿ya? Entonces vamos a tocar el clima no tan profundo, vamos a ver algunos aspectos del clima nomás, y del tiempo atmosférico. Recordemos que hay dos cosas que siempre tenemos que tener siempre súper claro. Si yo les digo, hoy día está aquí despejado, hay como 12 grados de temperatura, hay algunas nubes, no está despejado, está parcialmente nublado, es decir, hay algunas nubes, hay algo de sol, hay mucha humedad, hay como unos 10 grados aproximadamente, no hay viento. ¿Estoy hablando de clima o de tiempo atmosférico? Consuelo. Respóndeme, por favor, Consuelo. Consuelo Tello. Si no tienes micrófono, perdón, respóndeme por chat. La pregunta es la siguiente, y estén todos atentos. Si yo digo, hoy aquí, supongamos que yo estuviera en Peñaflor, yo digo, en Peñaflor, ahora, que son como las 10, hay 10 grados y no hay viento, hay un poco de humedad ambiental, hay un poco de sol y hay nubes. Yo percibo que está muy helado, siento que hace frío. Lo que estoy hablando, o el mensaje que estoy dando es clima de Peñaflor o tiempo atmosférico de Peñaflor. Te pregunta Consuelo, ¿no es cierto? Consuelo no me quiere contestar o no sabe. Si no sabe, está bien. Sí, Consuelo, está bien. Bien, esa es tu respuesta. Dalo afirmativamente, no como creo. Sí, lo que tú dices está bien, es tiempo atmosférico. Recuerden que cuando hablamos de tiempo atmosférico nos referimos a las condiciones de un momento, de un día, y de un espacio bien determinado. El tiempo atmosférico
en Peñaflor es distinto, por ejemplo, al tiempo atmosférico que hay en el centro de Santiago, o el tiempo atmosférico que hay en Valparaíso, o el tiempo atmosférico que hay en San Antonio, en un momento determinado, a esta misma hora. En Valparaíso lo más probable es que a lo mejor, si es lo típico de Valparaíso, la temperatura sea un poco mayor porque es un clima costero, y los climas costeros son siempre unas temperaturas más o menos constantes, entre 10 y 15 grados, o 18. Puede que sea la temperatura esté por ahí, puede que haya la bruma, puede que haya algo de viento. Generalmente en las mañanas no hay viento, generalmente los vientos son en la tarde en las costas. Entonces, uno podría inferir que el grado de humedad es mayor porque estamos en la costa. Entonces, los tiempos atmosféricos son distintos. Y yo no sé si va a estar despejado o no. Yo podría no tengo las herramientas para decir va a estar despejado o no. Tendría que estar allá, llamar a alguien y preguntar si a esta hora, ¿cómo está el tiempo atmosférico allá? Pero no es el clima. El clima son condiciones que se dan en periodos más largos. El clima, por ejemplo, de toda la región metropolitana, que también corresponde, en ella está también Peñaflor, todo Santiago, las provincias de Talagante y todo lo demás, más incluyendo la región de O'Higgins, donde está Rancagua, incluyendo también la región de San Fernando, donde la capital es San Fernando, que es la región, bueno, es la misma región, de O'Higgins, o la región del Maule, que es la que continúa. Toda esta región grande, y la quinta región, todas tienen un clima que es común. Un clima donde el verano es muy seco, y donde el invierno generalmente es muy seco y muy cálido, hace bastante calor, y un invierno generalmente donde llueve en los años comunes, o donde se dan las lluvias, y generalmente es muy frío, donde muchas veces hay 4 estaciones que generalmente eran bien muy marcadas, pero en el último tiempo ha ido desapareciendo eso del verano, otoño, invierno y primavera. A eso le llamamos clima, a una característica que se da en el tiempo. Por ejemplo, como decíamos la vez anterior, el clima, o les pregunto, por ejemplo, ustedes, ¿cómo es el clima de el norte de Chile? A ver, preguntémosle a Genoveva, que está con su micrófono abierto. Profe, es la tía Génova de asistencia. Ah, perdón. Perdón, es que a veces aparece asistencia. Perdón, me equivoqué. No, mire. Perdón. Y que, me aparece asistencia. Ya entendí. Ya me enredé, yo me enredé. Ya, lo siento, me enredé, yo me enredé. Preguntémosle, entonces, ya, yo me enredé. Preguntémosle a Florencia. Florencia, entonces, ¿cómo sería el clima en el norte de Chile? Caluroso, ¿Ya? ¿Qué otras características tendría que hay, Florencia? árido, Ya, pero eso, ¿qué se traduce? ¿Hay mucha pluviosidad, es decir, lluvia? no, Ya, no, entonces hay poca lluvia, es muy caluroso, o sea, podríamos decir que es un clima seco. Entonces, esas son características que lo hacen distinto al clima de esta zona central. Entonces, ahí hablamos de climas diferentes. Entonces, los climas se refieren a periodos más prolongados en el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, en el sur de Chile, el clima del sur de Chile es un clima más. ¿Qué es lo que ocurre en el sur de Chile? Por ejemplo, Francisco. En verano es como clima tropical. ¿En el sur? O sea, más frío. ¿Cómo no? Explícate mejor para poder entender y extraer la información. Que cuando de repente hace calor y empieza a llover.
Ya. Es al revés, que llueve y después hace calor. Llueve y después hace calor. ¿Pero eso ocurre generalmente o eventualmente en el sur? No siempre, pero casi siempre el clima es más frío que en el Ya, norte. es más frío, ya, una cosa. Lo que pasa es que pueden haber situaciones eventuales, es decir, pueden haber, lo que vamos a analizar más adelante y vamos a ir viendo que a partir de nuestras experiencias que a veces hay inestabilidad atmosférica, que le llamamos, que hay corrientes de aire, masas de aire, cambios de presión, y eso genera una inestabilidad. No es que nosotros no nos podemos acostumbrar a que la atmósfera siempre se va a comportar de la misma forma. Por ejemplo, cuando ustedes le dicen en la noche en la televisión, nosotros le dicen, mañana va a llover. Y llega el de la televisión y nosotros nos reímos muchas veces. Dicen, el lunes, el martes y el miércoles va a llover. Como que si es probable que llueva. Y uno dice, pucha, el lunes, martes y miércoles no pasó nada. Y el problema está en que la atmósfera es una estructura inestable, que se va modificando de acuerdo a muchas variables que vamos a ir analizando, que son la temperatura, la presión, la humedad, es decir, muchos factores que la van alterando, van cambiando. Somos nosotros. ¿Ustedes cambian constantemente, sí o no? A ver, Martina, ¿ustedes van cambiando frente a las situaciones que ocurren en el día? ¿Cambian o no? No. No, Martina. Ay, ¿cómo, profe? ¿Tú cambias o no cambias de acuerdo a ciertas situaciones que te ocurren en el día a día? ¿O tú siempre eres igual como persona? Martina. No sé. Pero, por ejemplo, si ocurre algo que te desagrada, ¿tú te cambias? Ah, sí, obviamente me Claro, enojo un te poco. enoja, ¿no es cierto? O sea, nosotros vamos cambiando, la atmósfera también se ve afectada, pero no por cosas emocionales, pero se ve por cosas físicas. Cosas físicas como, por ejemplo, los cambios de temperatura, los cambios de presión, los cambios de cantidad de agua, que es la humedad. Es decir, todas esas variables van modificando el clima, perdón, modificando el tiempo atmosférico. Y por eso a veces en un día pueden ocurrir cosas, nosotros podemos proyectar que va a ocurrir tal cosa, pero a veces no ocurre. Ahora, vamos a mirar entonces, después de haber repasado un poquito esto, el tiempo atmosférico y de haber revisado, vamos a ver los conceptos, vamos a revisar un poco lo que vamos a ver el día de hoy. Ya, vamos chicos al concepto, los conceptos fundamentales. Miremos, ¿qué es temperatura? Es la cantidad de calor, es la cantidad de calor que hay en el aire. ¿Cómo lo medimos esa cantidad de calor para que hay un grito? Escuché un grito. Hay alguien Profe, yo que fui. está con... El Isaac. Vamos a mutear un poquito para poder dar el concepto y después lo activo el, el, el micrófono para que podamos participar. ¿Cuáles son los elementos entonces que determinan el clima? Primero la cantidad de calor, es decir, cuánta es la cantidad de energía que hay en nuestra atmósfera. ¿Cuál es la cantidad de energía que llega a las diferentes zonas de la Tierra? La cantidad de calor yo la determino o la mido a través de un instrumento que es el termómetro y en una unidad que nosotros usamos en nuestro país y en otros países, en los países occidentales, que es el grado, vamos a anotar, el grado Celsius. Grado Celsius. Entonces, nosotros determinamos la cantidad en una unidad que se llama grado Celsius. Entonces, determinamos la cantidad de calor que hay en el ambiente por una unidad que llamamos el grado Celsius y lo medimos por un instrumento que se llama el termómetro. Ahora bien, vamos a activar. Florencia. Dime, Florencia, ¿cuál es
el material del que está constituido un termómetro. Activa tu micrófono. Un termómetro común, no los termómetros que se están utilizando hoy día, los digitales. ¿Cómo se llama el material que va por ese tubito que va por el centro del termómetro? Mercurio. Alguien lo dijo. Bueno, tratemos Lo que dijo el Santiago. dejemos que cada uno vaya participando. Es mercurio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre para que podamos entender ese fenómeno? Vamos a la pizarra. Para que entendamos cómo funciona, qué es lo que ocurre. Yo tengo un tubito al interior del termómetro, que es un tubo cerrado, para que lo vayamos anotando, un tubito cerrado, y que en la parte inferior tiene un bulbo. Lo voy a hacer grande para que todos lo podamos entender. Un bulbo. Y en este bulbo está lleno de un metal. Ojo acá, cuidado con las palabras que voy a usar para que tomen el apunte. Entonces tenemos un tubo de vidrio cerrado que se llama capilar, para que lo vayan anotando en el cuaderno. Profe, ¿qué se supone que es su dibujo? Es un termómetro. Vaya a anotar. Ya. Vamos a hacer para que lo entendamos, porque de repente hablamos de termómetro y no tenemos idea de cómo son. Entonces vamos a hacer un termómetro, para que entiendan qué es y cómo funciona. Entonces, ¿cómo se mide la temperatura? Entonces, tenemos este tubito, vamos a poner el lápiz, el termómetro entonces tiene en su interior, vamos a hacer un recuadro acá, tiene un tubito que se llama capilar y que abajo tiene un bulbo, es decir, una parte más gruesa. Dentro de ella hay un metal. Pregunta. ¿Ustedes conocen los metales? Santiago, que el segundo que tengo debajo de Florencia. Santiago, ¿cómo son los metales? ¿En qué estado de la naturaleza se encuentran? ¿Sólidos, líquidos o gaseosos? La mayoría son sólidos. La mayoría son sólidos. Pero el metal que vamos a ver acá es uno de los dos metales, como el único, porque el otro es muy particular y es el único metal que se encuentra en estado líquido y se llama mercurio. Y químicamente nosotros lo vamos a escribir con la letra H y la letra G minúscula. Se llama mercurio. Para que lo noten. Mercurio. Y algo que nosotros estudiamos en el primer semestre. ¿Qué pasa con los metales cuando yo le aplico calor? Los metales, supongo yo tengo, los átomos están uno al lado del otro. ¿Qué pasa si yo le aplico calor a un metal? Supongamos que yo tengo ahí el metal y yo le aplico calor. ¿Qué es lo que pasa con los átomos? A ver, vamos a ver otro de los que están en el curso para que me participen. A ver, Mario Césped. ¿Qué pasa si yo tengo un metal donde los átomos están uno al lado del otro y yo le aplico calor, es decir, le aplico energía? ¿Qué va a pasar con esos átomos? Las partículas, ¿cómo se decía? Se separan un poco más, se ¿Por extienden. qué? Porque se empiezan ¿a qué? A mover. Ya, bien. Se separan porque se empiezan a mover, súper bien, se empiezan a mover.
Entonces, al separarse, se empiezan a mover. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con este mercurio? Si empieza a aumentar la temperatura, va a empezar a bajar o a subir. A subir. A subir. Entonces, si hay mayor temperatura o mayor cantidad de energía, empieza a subir. Y si disminuye la cantidad de temperatura, ¿qué es lo que va a empezar? Va a empezar a bajar. O sea, depende de la cantidad de calor, sube o baja, porque los átomos se expanden o se comprimen, se separan o se juntan. Se separan o se juntan, se expanden o se comprimen, de acuerdo a si hay más o menos calor. Así funciona el aparato que se llama termómetro, que sirve para medir la cantidad de calor que hay en el ambiente. Y en este caso, nos sirve para medir la cantidad de calor que hay en la atmósfera, que es una de las variables que determina el clima. Ojo, que tiene un metal. Y ojo, cuidado, es tóxico. Por lo tanto, cuando se rompe, no empecemos a jugar con él, porque como es un metal, tiende y está en estado líquido, tiende a formar una pequeña esfera. Por lo tanto, nosotros muchas veces, cuando se rompen esos termómetros, se empieza como a jugar con ellos, esas bolitas que se forman, y es dañino, no cuando se toca, sino que cuando se ingiere, que por accidente puede pasar al cuerpo humano, puede uno pasarlo a la boca. Y ahí pasa a ser un poco dañino, como cualquier metal, no solamente porque es mercurio, sino los metales en estado sólido, al ingresar al cuerpo, pasan a ser elementos tóxicos. ¿Ya, chiquillos? ¿Está claro cómo funciona el termómetro? Recuerden, es un metal. Los metales, como están los átomos muy juntitos, al aplicarle calor, se separan, o sea, se expanden. Y si yo les quito el calor, se comprimen, o sea, disminuye. Entonces, de esa forma funciona el termómetro y se mide en una escala que se llama la escala Celsius, que va en grados, de 0 a 100. Eso quería compartir para que lo tuviéramos como súper clarito y lo recordáramos, porque muchas veces hablamos del termómetro y ni siquiera sabemos cómo funciona. Entonces, ahora, miremos acá la franja en en esta representación esquemática de la Tierra, y podemos mirar que hay ciertos sectores o segmentos donde está más intenso el color y que indica que hay mayor cantidad o mayor temperatura, lo cual podemos inferir que hay mayor cantidad de energía calórica, por lo tanto yo puedo concluir que hay mayor cantidad es mayor la temperatura. Y si miramos, se da en el centro de la Tierra mayor cantidad de energía calórica. Y eso es fundamentalmente porque ahí está el Ecuador, el centro de la Tierra, donde llegan fundamentalmente la mayor cantidad de rayos del Sol, dado la inclinación de la Tierra. Recordemos que siempre la Tierra está inclinada y eso genera que llegue mayor cantidad de Sol al centro de la Tierra en detrimento, es decir, que llega menos a los polos, por lo tanto la cantidad de calor que llega a los polos, tanto norte como sur, va a ser menor, por lo tanto la temperatura que hay en los polos norte y sur siempre va a ser menor. Entonces, eso va a determinar el clima. Los climas en la región norte y en el sur van a ser climas más fríos, y los climas más cálidos van a estar en el centro, y los climas más templados, o sea, que donde no hace ni tanto frío ni tanto calor, van a estar en la zona más media de la región de la Tierra. ¿Estamos hasta ahí? Voy a mostrarles otro esquema que tengo por acá, donde se va a notar mejor el elemento posicional de la Tierra, y ustedes van a poder mirar mejor
A ver, creo que no lo tengo acá. No, creo que no lo saqué. Pero después lo vamos a revisar con más detalle y eso nos va a permitir mirar mejor cómo se va distribuyendo la temperatura. Pero lo importante es eso. Entonces, ese es el primer elemento. Por lo tanto, en general, las temperaturas tienden a ser más elevadas en las regiones medias que en las regiones polares, donde en las regiones polares son más frías. ¿Estamos con ese concepto? Sí, Ya. Tengo que admitir a los demás. Listo. Tengo un problema aquí en la función compartir. No sé por qué tengo un problema acá en el... Ahí está. Ya. Ahora bien, ¿qué otro factor influye en el clima que también determina el tema de la temperatura? ¿Qué otro factor va relacionado con la temperatura? Es la latitud. Recordemos que qué es la latitud y qué va a determinar la latitud. Recordemos lo que vimos la semana pasada sobre la latitud. A ver, Santiago, ¿qué te hace sentido? ¿Qué te dice la palabra latitud? Si tuviera- Latitud ¿Sí? es como lo largo. ¿Cómo a lo largo? No sé, es que no sé cómo explicarlo bien. Latitud. Miremos el siguiente esquema. Yo tengo la Tierra en forma inclinada. Esta región sería la zona del Ecuador, ¿no es cierto? El sí, Ecuador de la Tierra. Esta zona del Ecuador me permite separarme la Tierra en dos áreas. Un área norte, hemisferio norte, y un hemisferio sur, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos más o menos claros? ¿Sí o no? Hemisferio norte y el hemisferio sur. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? La latitud es la distancia que hay entre el Ecuador y los polos. A medida que nos vamos acercando al polo, nos vamos desplazando en estas distancias, que son estas líneas que llamamos la latitud, y a medida que vamos avanzando o nos vamos alejando del Ecuador, nos vamos acercando a zonas que son donde llega menor cantidad de luz solar, y por lo tanto lo que se transforma es que el clima sea un poco más frío. Lo mismo ocurre cuando vamos desplazándonos hacia el sur. Los climas hacia el sur llegan menor cantidad de luz solar y los climas se hacen más fríos. ¿Por qué llegan menor cantidad de luz solar? Por la sencilla razón de que vamos a borrar acá. Si yo tengo la Tierra y yo tengo la Tierra inclinada y yo tengo el Sol acá, y los rayos del Sol llegan en forma directa ¿a dónde? Acá al centro, ¿no es cierto? Al Ecuador. Y a los polos van a llegar en forma más... ¿De qué forma? Más diagonal, más transversal, es decir, no van a llegar, como por ejemplo lo que está ocurriendo ahora, que estamos en invierno. ¿Qué pasa en invierno en nosotros? ¿O qué pasa en verano? Yo estoy, por ejemplo, en mi casita, en verano,
¿Cómo llegan los rayos generalmente? Llegan en forma más Directa, directa o vertical. Por lo vertical. tanto, cuando llega mayor vertical, se concentran más los rayos y por lo tanto aumenta mayor cantidad, llega a mayor cantidad de energía. Por lo tanto, si llega a mayor cantidad de energía, aumenta la Temperatura. temperatura. Entonces, ¿qué pasa en invierno? Si yo tengo la misma casita, los rayos, por la curvatura de la Tierra, los rayos tienden a llegar en forma más angular o diagonal. Por lo tanto, la misma superficie la cubre, los rayos se expanden más, por lo tanto, llega menos energía. Por lo tanto, disminuye la Temperatura. temperatura. Entonces, siempre en el ecuador va a llegar mayor cantidad de energía porque llega en forma vertical. En cambio, hacia los polos llega en forma más diagonal. Por lo tanto, a medida que avanzamos en latitud, es decir, nos acercamos hacia los polos, va disminuyendo la temperatura. No importa, siempre que nosotros estemos más alejados del ecuador, siempre vamos a recibir menor cantidad de energía que la que reciben las personas que viven en el Ecuador. Todos los que viven hacia las regiones más polares van a recibir menor cantidad de energía que las personas que viven en las regiones ecuatoriales, porque en el Ecuador se concentra más la energía que llega del Sol por la inclinación que tiene la Tierra. Entonces, ese es un poco el fenómeno de la latitud. La latitud y la inclinación de la Tierra determinan un poco el clima y las zonas climáticas. Entonces, tres conceptos básicos que influyen, que explican la influencia de la latitud en las zonas climáticas. Primero que la Tierra es una esfera. Segundo que la Tierra, ¿qué otra cosa determina el clima? Que nosotros tenemos un movimiento que se llama de traslación. ¿Qué significa que nosotros tengamos un movimiento de traslación? Que nosotros giramos en torno al Sol y tiene un movimiento de ¿cuántos días? ¿Cuánto dura el movimiento? 365. Exacto. Porque cuando la Tierra gira en su propio eje, eso es un día. Y cuando Ya, gira alrededor del Sol, eso es un año. ya. Pero exacto, ¿un 365? No, no siempre. ¿No? ¿Por qué? No tengo idea por qué, pero de repente hay años bisiestos. Ya. Pero por ¿Y, eso no tengo idea por qué pasan. y cuánto y eso del año bisiesto qué significa? ¿Por qué Que esto? un día más. Un día más. ¿Y eso cuánto ocurre? En febrero. Pero no importa cuándo, Cada 4 años creo que era. cada 4 años, ya. Y si cada 4 años nosotros le agregamos un año, un día más, ¿qué significa eso? Infieran. Profe, en mi otro colegio yo tenía un compañero que cumplía el 29 de febrero y tendría 2 años. Sí, pues, teóricamente sí. Ya, pero a ver, está buena la pregunta. Traten de inferir eso. Piensen un poquito. Ya. El movimiento de traslación, es decir, lo que demora la Tierra en dar una vuelta completa, después vamos a ver que es una elipse, y ahí vamos a ver que hay unos lugares que se llaman afelio, otros perihelio, y bueno, eso lo vamos a analizar después. Pero bueno, el tema es que hay momentos en que la Tierra, por este movimiento de traslación, hay momentos en que la Tierra está más cerca del Sol y otros momentos que está más lejos del Sol. Y eso lo vamos a analizar más adelante. Pero el tema es, el año tú dices, Santiago, que dura 365 días. Y tú planteas que hay ciertos años que son bisiestos, que cada 4 años se le agrega al calendario un día más. O sea, hay cada 4 años, en vez de 365, son 366. ¿Quién se atreve a aventurar? ¿Por qué? A explicar por qué. ¿Por qué le agregamos un día más cada 4 años a este año de 365 días teóricos?
A ver, Tomás, vamos pensando. ¿A quién se le ocurre? Vamos pensando. Tengo idea, profe. No tengo A idea. ver, Se lo divertido. a ver, si yo me empiezo a analizar el problema, ¿Ya? mi año dura 365 días, después tengo otro año que dura 365 días. Tengo un tercer año que dura 365 días y al cuarto año tengo uno que dura 366. ¿Por qué será? Es que todos los años en realidad duran exactamente 365 días. No. Entonces, ¿cuánto duraría realmente un año? Si yo tuve que agregar un año, un día más a un año. Cada 4. No sé, profe. A lo mejor le estoy pidiendo mucho. Sí, un poco. Un poco mucho. Ya, un poco mucho, pero ya vamos. Pero bueno, el análisis es bueno pensarlo. Imaginen, yo tengo, vamos a suponer que tengo un año de 365 y hay un año que tiene 366. Es decir, le agregué un día más. Le agregué un día más. ¿Y por qué le tuve que agregar un día más a un año? Porque en realidad los años no duran exactamente 365 días, sino que duran 365 días y un cuarto. Es decir, ¿cuántas horas tiene un día? 24. 24 horas. 24. Y si 24 lo dividimos por 4, ¿cuántos es? Si 24 lo dividimos por 4. Perdón, digo, 24 lo dividimos por 4. Si 24 lo dividimos por 4. 6. 6. Por lo tanto, en estricto rigor, cada año lo que dura son 365 días y 6 horas. Entonces, como yo no le puedo agregar, no puedo obtener un calendario con 365 días y 6 horas, lo que hago es tener un calendario de 365 días, otro de 365 días, otro de 365 días, y después agrego las 6 horas, las sumo, 6 más 6 más 6 y más 6 en un solo día en el año que se llama bisiesto. Entonces, junto todas esas 6 horas, un año que tenía 365,6, otro de 365,6, otro de 365,6, y el último que sería el bisiesto sería 365,6, ¿no es cierto? 6 más 6 más 6 más 6 serían un día más. Y ahí tendría 366 días. Por eso al cuarto año sería un día más, que sería el día 29 de febrero. Es decir, un año no dura exactamente 365 días. Dura 365 días y ¿cuántas horas? 6 horas. ¿Se entendió o no? Sí, Más o menos. es complicado.
Lo que pasa es que los años no son exactos. Es como decir, la Tierra da la vuelta exactamente en 365 días. No, no lo da exactamente la vuelta en 365 días. No la da exactamente en 365 días, sino que la da en 365 días y unas horas más. Entonces lo que hacemos es juntar esas horas que van sobrando y agregamos, sumamos todas esas horas que sobran y la agregamos en un día y le sumamos un día más cada 4 años. Y así recuperamos esas horas que se irían, comillas, se irían perdiendo. Entonces, siempre, ese es lo que llamamos el movimiento de traslación de la Tierra. El movimiento de traslación de la Tierra no es exacto, no es que todos los años sean exactamente 365 días, sino son 365 días y hay un poquito más que sobra de horas. Y esas horas que van sobrando, las vamos juntando. Un año sobran 6 horas, al otro año sobran otras 6, al otro año sobran otras 6, y esas las juntamos, y en el cuarto año las sumamos y formamos un nuevo día, que es el día que se llama bisiesto, que es el día que generalmente lo colocamos en el calendario como el 29 de febrero. Por lo tanto, por eso cada 4 años hay un día más en el calendario. En vez de haber 365 días, hay 366 días. Ya eso se le llama año bisiesto. Por eso febrero, profe, solamente llega hasta el 29. En ese año. Porque los demás no Generalmente en febrero llega hasta el día 28. Ahora bien, entonces, miremos ya, Benjamín, ya entendí que tu micrófono está mal. Ya, entonces, ¿qué es lo que afecta? Entonces, ¿qué determina el clima? La latitud. La latitud significa la distancia que hay entre el Ecuador y los polos, ¿ya? Esas líneas paralelas al Ecuador, que van en dirección al polo, es la latitud. A medida que nos vamos alejando del Ecuador a los polos, la Tierra obviamente hay menos energía, se va enfriando. Mientras más cercano al polo, hace más frío. Mientras más cercano al Ecuador, hace más calor. Mientras más cercano a cualquiera de los polos, hace más frío. ¿Qué otra cosa genera el clima? El movimiento de traslación, que es el movimiento alrededor del Sol. Este movimiento que dura 365 días. Este movimiento que genera las estaciones del año. Este movimiento que da la Tierra en una elipse, ¿sí? Es el que vamos a mirar más adelante. Y hay otro movimiento que tenemos en la Tierra, que es producto de la inclinación de la Tierra. La Tierra gira y se mueve inclinada en torno a su propio eje, y es el movimiento que nos genera el día y la noche, que es el movimiento por el cual la Tierra, girando en torno a su propio eje, nos da el día y la noche. Entonces, el movimiento de rotación. Entonces, tenemos 3 cosas que generan que al final van a generar las estaciones. Las estaciones van a ser generadas, las estaciones que son verano, invierno, otoño y primavera, van a ser generadas por 3 cosas. Por la forma esférica de la Tierra, por el movimiento de traslación de la Tierra, el movimiento que se da en torno al Sol, es decir, este movimiento de 365 días y 6 horas, ojo, recuerden, 365 días y 6 horas, y el movimiento de inclinación de la Tierra en torno a su propio eje. Este movimiento que dura, ¿cuánto dura, Matías? El movimiento de inclinación el giro de la Tierra en torno a su propio eje. Matías Mancilla, ¿cuánto dura? Dígame. Un día. ¿Y un día cuántas horas tiene? 24. 24 horas. Cuidado. Ya, un día tiene 24 horas.
¿Y una hora cuántos minutos tiene? 60. Ya no, me voy a poner de profe de física. Después nos vamos a jugar con esos números, ya. Recordad siempre esos números. Ya, entonces, ahí estamos, ¿ya? Entonces, las estaciones son generadas no solamente por el movimiento de traslación, sino también por el movimiento de rotación y por la forma esférica de la Tierra. Eso genera las estaciones. Miremos ahí. Aquí tenemos la Tierra que está inclinada. La Tierra está inclinada. Primero. Segundo, la latitud son estas líneas que van indicando la distancia que hay entre el ecuador y los polos. A mayor latitud, a mayor distancia desde el ecuador hacia los polos, los climas van siendo más fríos. De hecho, nos dice, las zonas polares, los rayos solares inciden en forma más oblicua, es decir, van en forma más, no van en forma directa hacia el centro del ecuador, sino en forma más oblicua, es decir, como más diagonal. Por lo tanto, eso hace que sean más fríos. Por eso estas dos regiones van a ser mucho más frías. En cambio, estas zonas medias son zonas de zonas más templadas, es decir, no llega tan directo, pero tampoco tan diagonal. Por lo tanto, aquí no hace ni tanto frío, ni tanto calor. Pero sí donde va a ser mayor cantidad de calor, porque inciden más directamente los rayos del Sol, es en la zona central, que tiene relación con el Ecuador, la zona central de la Tierra, donde incide mayor cantidad de Sol. Generalmente en las zonas que va a estar los climas más tropicales, los climas más desérticos. Acá hay mucho clima tropical, están las regiones desérticas del África, las zonas más desérticas en algunos sectores de la India, etc. Entonces, esa es la distribución fundamental de las zonas climáticas. Entonces, la latitud determina las zonas climáticas, y los climas y las estaciones estarán determinadas por la forma de la Tierra, entonces por el movimiento de rotación de la Tierra, que dura 24 horas, y por el movimiento de traslación de la Tierra, que dura 365 días y 6 horas. Esas 6 horas sí, yo entiendo que nos puede costar entender que la Tierra al girar, lo que pasa es que la Tierra, el Sol está acá, y la Tierra, después lo vamos a estudiar esto más en detalle, la Tierra gira en una forma como elíptica, y este movimiento de giro que dura 365 días no es exacto. No es que aquí, por ejemplo, aquí partió el día 1 y empezó a girar y llegó acá al día 365. No, no es exacto. Siempre hay una cantidad de tiempo que es mayor y que es más aproximadamente 6 horas. Entonces, lo que se hace es lo que explica, lo que decía uno de sus compañeros, Sergio, decía la creación del día bisiesto, que es sumar estas horas que exceden al 365 días para generar el día bisiesto. Ya, seguimos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna otra duda, consulta? Ya. Vamos a borrar. Ahora, ¿qué otra cosa determina la altitud? Perdón, la temperatura, perdón. O que influyen en otro factor que influye en la temperatura y por ende en el clima.
es la altitud. ¿Dónde nos ubicamos? Nosotros no estamos en la costa, nosotros estamos en el valle central, en el caso de Chile. Chile tiene una particularidad, por lo que veíamos del tema de las placas tectónicas. Chile tiene una particularidad, y la particularidad es esta. Chile es si hacemos un pequeño esquema, nosotros tenemos una costa, tenemos el mar, tenemos una pequeña planicie litoral, costera, después viene la cordillera de la costa, después tenemos un valle, y después viene la cordillera de los Andes. Y nosotros, la mayoría de la población de Chile vive en el valle, y la otra vive en la costa. La altitud, es decir, la altura con respecto al nivel del mar, determina un poco la temperatura. ¿Por qué? Porque a medida que uno asciende, la temperatura va disminuyendo. A medida que yo me voy alejando del centro del nivel del mar, hay mayores corrientes de masas de aire, hay mayores elementos que permiten o hacen disminuir la temperatura y la cantidad de energía que hay en la Tierra. Por lo tanto, es mucho más frío, o es menor la cantidad de energía, mejor hablemos en términos de energía, que hay en las partes altas de la Tierra que en las partes bajas. Por lo tanto, si yo tengo una población, o sea, un grupo de personas que habitan en la costa, reciben mayor cantidad de energía que las personas que viven en las partes altas. Ahora bien, ese es un factor, mirado así solamente. Por lo tanto, teóricamente la mayor cantidad de energía la reciben, en el caso de Chile, la gente que vive o en los valles o en la parte costera. Menor cantidad de energía reciben las personas que viven en las partes altas. Por ejemplo, en el norte de nuestro país es donde habitan personas que viven en las regiones de mayor altitud. El resto de nuestro país no se caracteriza por habitar en regiones altas, por las características que tiene la cordillera de los Andes. Nosotros nuestra cordillera está muy cercana al valle, y la mayoría de la gente vive en el valle o en el borde de la cordillera de los Andes, pero no en las partes altas de la cordillera por las características que tiene la cordillera de los Andes nuestra. Pero a medida que ascendemos en la cordillera, las temperaturas van descendiendo. Entonces, como dice el texto, por cada 1000 metros que subimos, la temperatura desciende en promedio unos 6 grados, por lo tanto la temperatura va descendiendo en forma gradual. Entonces, los asentamientos urbanos, es decir, la población tiende a ubicarse en lugares como más protegidos, donde hay mayor temperatura, por lo tanto no tiende a ubicarse en espacios donde hace más frío, en general, en nuestras regiones. Busca lugares más protegidos. Y en el caso de nosotros, vivimos en lugares donde hay mayor, no usamos la cordillera por las características que tiene nuestra cordillera de los Andes. Entonces, la conclusión sería que a medida que ascendemos, va disminuyendo la cantidad de energía calórica que vamos ocupando. Por lo tanto, la temperatura disminuye con la altitud. Ahora bien, chicos, vamos a hacer una pequeña actividad para que vayamos mirando cómo están los contenidos que ustedes que hemos ido revisando el día de hoy. Borramos esto. Sacamos pizarra.
A ver, Consuelo. Consuelo. Algunas preguntas. Consuelo. Consuelo Tello. ¿Tienes bueno tu micrófono? Consuelo. No. Parece que la Consu tiene el micrófono malo. Ah, ya. Le vamos a preguntar a Consuelo. Ya, Consuelo. Dime, Consuelo. ¿Qué es la temperatura? Respóndemelo por chat. Yo te indico. Sí, Pascal. Ya. Ya, pero ¿qué otro elemento más? Lo que hay en el ambiente. Pero qué mal, pero qué cosa del ambiente le podemos, me dice Consuelo, que es el ambiente que está en el momento. Es el ambiente que está en el momento. Eh, pero ¿qué es en el fondo que lo que está queriendo decir Consuelo? A ver, ¿qué es lo que hay en el ambiente? Cuando hablamos de temperatura, ¿a qué nos queremos referir? A ver, Joaquín Vilches, ¿a qué nos queremos referir con la temperatura? ¿Qué estoy hablando cuando digo la temperatura? Por ejemplo, la temperatura es de 20. ¿A qué me estoy refiriendo? Joaquín Vilches. Si yo digo la temperatura hoy día es de 20 o de 10, o en último caso, digo la temperatura de mi cuerpo es 36. La temperatura en Peñaflor es de 12 de grados Celsius. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Al ambiente, profe? ¿Pero qué cosa del ambiente? Temperatura ambiente, ¿Ah? temperatura ambiente, Pero no entiendo la primera palabra que dices. temperatura ambiente, Temperatura, ya. A la temperatura ambiente. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es la temperatura? ¿De qué estoy hablando ahí cuando yo digo la temperatura? Cuando yo digo la temperatura es... ¿Del clima? ¿Ah? ¿Del cambio climático? No, siento entrecortado. No sé si alguien me puede ayudar. Dijo El, del cambio climático. Del cambio climático. Estamos ya, está bien. Ya, del cambio climático. Ya, pero en el cambio climático ya yo puedo medir que hay un aumento de la temperatura por el cambio climático. Pero lo que yo mido es el aumento, que ha aumentado la temperatura porque ha aumentado de tal grado a tal grado. Ya. Por ejemplo, aumentó de 22 a 27. Ya, está bien. Pero ¿qué es lo que aumentó en el fondo? Cuando yo mido algo, es una medida, pero ¿qué es lo que aumentó en el fondo? ¿Qué es lo que los cambió? grados, ¿Ah? los grados, Los grados. Te daría como español. Los grados. Sí, los grados, que es la medida. Pero ¿qué es lo que aumentó en el fondo? ¿Qué es lo que llegó más o llegó menos? la temperatura, La temperatura es la medida, es como yo mido. ¿Qué es lo que estoy midiendo? Con la temperatura yo mido algo. La temperatura es ¿Los grados? Ya, ¿Puede los mirar grados el son la chat, por medida. favor? ¿Ah? Es una medida. Yo estoy midiendo. Yo con una wincha mido. Yo, por ejemplo, con una wincha mido la distancia que hay de aquí a la esquina de mi casa, con una wincha. Esa es la unidad de medida. Y la unidad de medida es la temperatura. Pero ¿qué es lo que medí? La distancia. Ahora, con la temperatura, ¿qué es lo que estoy midiendo? La El altitud. calor. El calor, ¿y el calor qué es? la temperatura, Cuidado, me están dando vuelta la misma palabra.
El calor es energía. Energía. Ojo, cuidado, cuidado, porque no confundamos calor con temperatura. Yo lo que estoy midiendo es energía. El nivel de energía. Energía. Y la forma de medirlo, o cómo estoy midiendo, o lo que yo estoy midiendo en el fondo, o el medio con el cual estoy midiendo, o el instrumento, o la unidad con la cual estoy midiendo es la temperatura, o la escala que estoy utilizando es una escala de temperatura, pero lo que estoy midiendo en el fondo es la energía que hay. ¿Cuánta energía hay? Cuidado, yo lo que estoy midiendo es la energía. Si yo digo hay mayor temperatura, lo que estoy diciendo es que hay más energía. Cuando yo digo hay poca temperatura es porque lo que estoy diciendo es que me está llegando poca energía. ¿Y de dónde? La energía que viene del sol, en el caso del medio ambiente. Tengo poca energía que viene del sol, o hay más energía que llega del sol. Entonces, si hay mucha energía que proviene del sol, o mucha energía en el ambiente, que puede ser por el sol, que puede ser por las condiciones del cambio climático, o por las condiciones de la atmósfera, pero en el fondo lo que estoy midiendo es cuánta energía hay. Ahora, ¿con qué lo mido? Esa cantidad de energía, esa energía que viene, lo mido con un aparato que se llama termómetro. Termómetro. Ya. Ahora bien, el termómetro, ¿con qué funciona al interior, Sebastián Morales? ¿Qué es lo que tiene adentro del termómetro? Mercurio. Mercurio, ya. El mercurio, Tomás, ¿qué es? Un mineral. ¿Ah? Un mineral. ¿Un mineral, dijiste? ¿O un metal? Sí, eso, un mineral. No se escucha bien. Un mineral. Metal. Un metal, ojo, cuidado. Es metal. Cuidado con las palabras, no confundamos. Mineral es una mezcla de compuestos, o sea, en un mineral hay muchas cosas distintas. En un metal está el elemento puro, es decir, cuando yo digo metal, es solo cobre, o es solo plata, o es solo mercurio. Cuando yo digo mineral, hay muchas cosas. Puede haber cobre, mercurio, todo mezclado. Por lo tanto, no confundamos. No puedo decir mineral. Tengo que decir un metal. En este caso es un metal que se llama mercurio. ¿Qué característica tienen los metales en general? A ver, vamos a ver con otro. La pregunta. Espérate. Vamos a ver otros. Martina Pacheco, en general, ¿cómo son los metales? ¿Sólidos, líquidos, gaseosos? Sólido. Sólido. Pero en este caso, el mercurio, Tomás, ¿en qué estado está? El líquido. Líquido. Ojo, recordemos, el mercurio está en estado líquido. Es uno de los pocos metales que está en estado líquido. Ahora bien, pero igual es un metal. Ahora, ¿por qué cuando yo aumento la energía calórica, el mercurio se expande? Pregunto vamos a preguntarle a Pascal Guidez. ¿Por qué se expande? Pascal, ¿estás? ¿O Mario Céspedes? ¿Por qué se expande el metal cuando yo le aplico calor? El caso del mercurio, ¿por qué se expande? ¿Por qué sube en el capilar del termómetro? ¿Por qué se expande? Porque sus partículas se empiezan a mover rápido y se empieza como, ¿cómo se dice? A expandirse. Cuando uno le aplica calor al metal o a las partículas en general, ¿Ya? como que tienden a moverse más rápido. Se mueve más Y rápido empiezan como a aumentarse, o a separarse. Se empiezan a separarse porque tienen más. ¿Qué tienen más? calor, O sea, tienen mayor cantidad de temperatura. energía.
eviten usar la palabra calor, usen más la palabra energía, porque calor lo vamos a, después cuando veamos la parte de física, vamos a diferenciar los tipos de energía, y ahí vamos a usar que el calor es un tipo de energía, entonces ahí vamos a aclarar más el concepto. Súper, estamos súper con los conceptos hasta el momento. Bien, bien. Ahora bien, ¿qué elementos? Ahora vámonos con Iván. Iván, ¿qué elementos formaban las estaciones? Las estaciones de... las 4 estaciones. Verano, otoño, invierno y primavera. ¿Qué elementos? Iván, ¿estás o no? No, no. ¿Iván tiene o no tiene? ¿O no está? Iván. O veamos con otro. Sí, profe. Iván, dime, ¿qué elementos consideramos para el tema de las estaciones del año? ¿Qué elementos determinaban las estaciones del año? ¿Me escucha, Iván? Sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos? La Tierra, ¿qué características tenía la Tierra? ¿La Tierra tenía forma? ¿Qué forma tiene? De esfera. Ya, la forma de esfera. ¿Qué otro elemento había más? Que podía generar las estaciones, que ayudaba a la generación de las estaciones del año. Que la Tierra, ¿qué características tiene? La Tierra ¿cómo estaba ubicada la Tierra? Con un grado de Inclinación. inclinación, bien, está en inclinación. Ahora, ¿qué movimientos tenía la Tierra? Rotación. Ya, el de rotación, ¿y qué Y características? traslación. Ya, ¿cuánto duraba el movimiento de rotación? 24 horas. Ya, y Pascal, ¿cuánto dura el movimiento de traslación? ¿Se lo puedo responder yo? ¿Ya? ¿Un año? ¿Ya? ¿Y eso dura? 365 días y en los años bisiestos 366 días. Ya. Por lo tanto, en un año normal dura 365 días ahí y un poquito más, que son 6 horas. 6 horas. Eso. Recordemos, la Tierra era esférica, entonces estaba inclinada. Y entonces ahí se iba generando todo el proceso. Y el otro elemento que afectaba, ahora antes de terminar, el otro elemento que iba determinando también la variabilidad de la temperatura en el clima era, ¿qué otra cosa? La altitud, que fue lo último que mencionamos, la altitud. A medida que aumentaba la altitud, La temperatura disminuía. claro, hay más corrientes de aire, hay una disminución en la presión, es decir, hay montones de factores. Súper chiquillos, han estado impecables hoy día. Muy buena la participación, al final. Vamos a mirar algunos aspectos nomás la próxima vez del clima, algunas generalidades la próxima semana, y con eso vamos a ir cerrando porque después nos vamos a dedicar a otro tema. Bueno, chicos, lo que sí quiero insistirle, súper harto, y su profesora jefe que lo está reemplazando les va a insistir más. Recuerden, son la guía, hasta el momento ustedes tienen, yo les he enviado la guía, o ustedes me tienen que haber enviado, como respondía la guía 1, 2, 3, 6 y 9. Entonces tengan cuidado con ello. Todas esas son las que me tienen que enviar. La mayoría, hay muchos que han sido súper responsables, han enviado ya han enviado las 9, pero algunos no me las han enviado y a algunos les faltan otras. Tengan cuidado al revisar, al descargar la número 9. ¿Por qué?
porque también está la 10 y la 11. Entonces no se vayan a equivocar. Arriba en la parte de arriba de la guía dice, en la número 9 dice enviar a tal fecha, tal correo y todo eso. En cambio en las 10 y en la 11 no dice nada, pues dice no enviar, que son guías de trabajo para ustedes. Por lo tanto, chicos, recuerden, es la guía 9, la otra vez se lo repetí, se lo escribí en grande acá, es la guía 9, es una guía súper corta, no es larga, tratemos de hacerlo lo antes posible porque esos van a ir evaluados formativamente y lo más probable es que pronto se les va a informar que vamos a entregarlo como un informe de esa evaluación. Así que traten de entregarla los que no la han enviado todavía. A ver, voy a leer algunos correos que por aquí. Yo ya la envié. Ya. Listo, chicos, los dejo porque ustedes ahora tienen educación física, si eso lo tengo súper claro. Ustedes siempre se me acuerdan que tienen educación física, sí, ya lo sé. Sé que el día jueves tienen educación física, pero no se me olviden porque si, de la guía, todavía me faltan muchos de la guía 6. Por lo tanto, por eso yo les recuerdo lo de la guía 9. Si me faltan de la guía 6, también me faltan de la guía 9. ¿Estamos? Cuídense, un abrazo, nos estamos viendo. Que tengan un bonito fin de semana. Adiós. Pásenlo bien. Chau, nos estamos viendo.